Bueno, boa tarde. Retomamos as xornadas, máis que nada porque temos 3 ponentes na tarde, entonces para cumprir o horario necesitamos ir retomando as xornadas. Bueno, presentolles Andreu Casero Ripollés, el é director do Departamento de Ciencias da Comunicación da Universidade Jaume I de Castellón, licenciado en xornalismo pola Universidade Autónoma de Barcelona, doutor en comunicación pola Universidade Pompeu Fabra, director do Departamento de Ciencias da Comunicación da Jaume I de Castelló e codirector do Máster Oficial de Novas Tendencias e Procesos de Innovación en Comunicación na mesma universidade. Andreu nos vai a falar un pouco, bueno, dos novos medios, os vellos medios, como se produce a chamada hibridación, se hai esa retroalimentación, digamos, entre novos medios e vellos medios, e un pouco, bueno, que aporta o móvil á comunicación política, non? A súa especialidade de xornalismo e comunicación política, cales son os retos pendientes, non? Un pouco a última hora da mañá se falaba tamén de que non hai que confundir tamén xornalismo con activismo. Bueno, tampouco e o seguinte estadio do activismo que é a movilización, non? Quero dicir, e Casero, supoño que tamén será un tema que mesmo dará para o debate despois, non? Quero dicir, o chamado slacktivismo, non? O activismo do vago, pois non é o mesmo dar un me gusta que acudir a unha manifestación, non? Aí entra xa o compromiso, non? Bueno, todos estes temas e outros que polos que teñades preocupación, pois os vamos a abordar nesta tarde. Entonces, damoslle paso xa a Andreu para non irnos de tempo e, bueno, adelante Andreu e bienvenido. Muy bien, muchas gracias al profesor Rúas, también muchas gracias al profesor José López por su amable invitación, gracias a todos por acompañarnos en esta hora siempre complicada después de comer. Para mí es un placer estar aquí y es un reto hablar de la comunicación política en la sociedad móvil. Es un reto porque es un terreno poco explorado desde un punto de vista de la investigación y poco, como plantearé, implementado desde el punto de vista de la dinámica de la gestión profesional de la comunicación política. Aunque les pueda parecer sorprendente, el móvil ha llegado poco a la comunicación política, aunque yo defenderé que puede hacer aportaciones significativas. En todo caso, es interesante que nos planteemos como punto de partida que la comunicación política vive actualmente en un contexto de transformación. En un contexto de transformación básicamente por la emergencia de un sistema híbrido en un doble sentido. Por un lado, por la creciente y cada vez más palpable hibridación entre medios convencionales, los conocidos como viejos medios, y los medios digitales, los nuevos medios. Cada vez es más la incorporación de las herramientas de la web 2.0, de los medios sociales, a la estrategia comunicativa de los actores políticos, sin abandonar las dinámicas de presencia en los medios convencionales, particularmente en la televisión. Eso afecta a todos los partidos políticos, pero también a los partidos políticos que podríamos llamar nativos digitales. Uno de los que más practica la interrelación entre los viejos medios y los nuevos medios es precisamente Podemos. Por lo tanto, la hibridación entre los medios convencionales y los medios digitales es una constante cada vez más presente en la comunicación política. Pero también el sistema híbrido se plantea en un segundo sentido no siempre abordado, que es la hibridación entre la comunicación mediática, vinculada a los medios de comunicación, principalmente a los convencionales, la televisión, la prensa, la radio, y la comunicación interpersonal. Es decir, la fusión cada vez más creciente entre las dinámicas de comunicación personal y las dinámicas de comunicación masiva. Ahí entraría el concepto de la autocomunicación de masas que propone Castells,
Pero, en definitiva, entraría el dispositivo que nos trae aquí, que centra estas jornadas, que es el móvil. El móvil facilita esa hibridación entre una comunicación interpersonal que potencialmente puede ser colectiva, puede ser más, en definitiva, superar las fronteras de lo que podríamos decir el entorno más inmediato de los usuarios que participan en esa dinámica. Por lo tanto, en este marco de hibridaciones, la comunicación móvil debería incrementar su protagonismo en el marco de la comunicación política, porque si la comunicación política vive en un escenario híbrido y una de las hibridaciones conecta directamente a esa fusión entre lo personal y lo grupal o colectivo, que es el móvil, podríamos pensar que el teléfono móvil, que las tabletas digitales son un elemento con gran importancia en la comunicación política actual. Sin embargo, vivimos una auténtica paradoja, porque la comunicación móvil en el campo de la política está infravalorada e infrautilizada. Para analizar esa situación, que es paradójica, porque además, como sabemos, los dispositivos móviles están integrados cada vez de manera más central en nuestra vida cotidiana, yo les propongo que nos aproximemos brevemente, en primer lugar, a las aportaciones que nos hace la comunicación, la movilidad a la comunicación política y, en segundo lugar, a los retos pendientes. Las aportaciones que nos hace la comunicación móvil al campo de la comunicación política se pueden situar en tres grandes aspectos bajo mi punto de vista: en el acceso, en la organización y en la conexión. En el acceso a la información, sin lugar a dudas, los dispositivos móviles se están convirtiendo en una de las principales vías que estamos utilizando para acceder a las noticias. Esta mañana se ha indicado en varias ocasiones, ya tenemos datos, yo voy a utilizar datos principalmente de dos fuentes, las cito al principio y así me ahorro de estar diciendo constantemente de dónde vienen. Voy a utilizar datos del Digital News Report para España, que elabora la Universidad de Navarra, y por otro lado del Anuario de la Sociedad de la Información de la Fundación Telefónica, en un caso la edición de 2017 y en el segundo caso la edición de 2016, que son las dos últimas disponibles. Según esos datos, los móviles y tabletas ya superan por primera vez al ordenador como principal dispositivo de acceso online a las noticias. Si desagregamos ese resultado, el uso del móvil exclusivamente y no la tableta, como dispositivo principal para acceder a las noticias, ha subido en los últimos 3 años, desde el 2014 al 2017, 14 puntos, desde el 23% al 37%. Por lo tanto, ese 47% que veíamos, el 37% corresponde a los móviles y el 10% a las tabletas. Si avanzamos un poco más en esa cuestión, vemos que los dispositivos móviles se ven afectados por un aspecto importante a la hora de facilitar el acceso a la información política a los ciudadanos, que es que la edad actúa como un factor determinante. Si vemos por franjas de edad los porcentajes de uso de los dispositivos móviles para acceder a las noticias, vemos la gran disparidad. Aquellas personas que estamos entre los 18 y 24 años utilizamos el 61% de la principal forma de acceder a las noticias, utilizamos el móvil. En cambio, el grupo de edad siguiente, de 25 a 34 años, baja ligeramente al 53%, pero si nos vamos a buscar los grupos ya de edades más avanzadas, de 65 y más años, nos encontramos con un 15%. Por lo tanto, el móvil está facilitando cada vez más el acceso a la información política y se está convirtiendo en una vía de acceso a las noticias, pero no para todos igual. Para una parte de la población se está convirtiendo en el dispositivo claramente predominante, mientras que para otra parte de la población es un dispositivo todavía complementario si atendemos a los datos que tenemos. También es interesante que el consumo de información, el acceso a la información que facilita el móvil nos marca una interesante tendencia hacia la
preferencia por el formato audiovisual, hacia la preferencia por el formato del vídeo. Porque el 23% de los usuarios online consumió noticias en formato vídeo, subiendo 7 puntos porcentuales desde el año 2015 al 2016. Esa cifra sube todavía al 29% si utilizamos como criterio la edad y vemos los menores de 45 años. Por lo tanto, una vía interesante para el acceso a la información desde los móviles es la explotación de formatos informativos breves basados en el vídeo como elemento clave en el campo de la comunicación política móvil, que podrían utilizar naturalmente las organizaciones de noticias, los medios de comunicación, pero también, ¿por qué no?, los emisores políticos que pueden autoproducir y autodifundir a través de los canales móviles sus propios productos y contenidos, y que en el vídeo tienen un elemento con una tendencia creciente de interés. También es interesante que analicemos brevemente el papel de los servicios de mensajería instantánea, WhatsApp, Messenger, etcétera, Telegram, como mecanismo de acceso a la información, ya que estamos en ese primer punto. Y los datos nos dicen que en España el 30% de los usuarios comparten noticias a través de algún tipo de servicio de mensajería instantánea. Aquí hay una cuestión paradójica en la que no me detendré mucho, pero que quería señalar. Es probablemente de los pocos indicadores donde la edad no genera un efecto de dejar que los números incrementen cuanto más baja sea la edad. Al contrario, aquí los usuarios más jóvenes, de 18 a 24 años, tienen una media ligeramente inferior de acceso a noticias a través de los servicios de mensajería instantánea. En todo caso, más allá de ese dato que sí que quería señalar, que ahí rompe la tendencia del factor de edad, es interesante que tengamos en cuenta que específicamente el uso de WhatsApp para encontrar, leer, ver, compartir o comentar noticias ha pasado en un año del 26% al 32% en España. Por lo tanto, está subiendo a 6 puntos porcentuales en un año en una tendencia bastante interesante y que se sitúa por encima de la media del resto de servicios de mensajería instantánea. Por lo tanto, se está convirtiendo en una forma emergente de acceso a la información. El segundo aspecto que aporta o que puede aportar el móvil a la comunicación política se centra en la organización. La organización móvil nos plantea dos esferas de análisis que yo panorámicamente y de forma sintética plantearé. Por un lado, aquellos aspectos relacionados con la organización y la movilización, utilizando móviles, y por otro lado, el fomento de la discusión y el debate, utilizando también dispositivos móviles. Empezando por el primero, tenemos ejemplos ya del uso de los dispositivos móviles como mecanismos de movilización política a principios de la década de los 2000, mediante el uso de esa característica hoy prácticamente desterrada a la antigüedad de los tiempos, que son los SMS, para entendernos, los antiguos WhatsApps. Tenemos ya, indicaba, la presencia del uso de ese mecanismo de mensajería instantánea para la movilización política en dos ejemplos interesantes en la primera parte de la década de los 2000. En las manifestaciones en Filipinas que acabaron con el mandato del presidente Joseph Estrada en 2001 y el caso español, que nos sonará más y conocemos más, a raíz de los atentados de Atocha, el 11M, con el famoso mensaje del Pásalo en 2004, que movió todas las concentraciones ante la sede del Partido Popular. Ya ahí se desató un interés por esto del móvil como mecanismo de organización y como mecanismo de activación de la movilización política. Más recientemente, algunos movimientos sociales más vinculados con el entorno digital
han continuado usando la mensajería instantánea como mecanismo de acción y de movilización política. Es muy interesante en ese sentido, por ejemplo, todo el uso que ha dado la plataforma de afectados por la hipoteca para convocar de forma muy rápida, de forma prácticamente acción relámpago, a activistas para detener desahucios ante la comunicación de una orden de desahucio que además ya al final los juzgados intentaban retrasar al máximo para evitar precisamente esta dinámica. Aún así, ahí el móvil se ha revelado como un aspecto fundamental a la hora de movilizar de forma rápida y sin elevados costes desde el punto de vista políticos a grupos de ciudadanos, en este caso activistas, que de esa manera han podido paralizar desahucios o movilizarse políticamente. La facilidad de combinar la comunicación interpersonal con la masiva ofrece, en este caso por parte de la comunicación móvil, oportunidades interesantes a la comunicación política. Y además, eso es especialmente útil para la comunicación interna de los grupos políticos, bien sean de grupos activistas, bien sea de partidos políticos. Es conocido e interesante el uso que hace Podemos de Telegram como mecanismo para activar dinámicas de organización y de discusión interna a la formación. Desde ese punto de vista, el elemento, podríamos decir, interno de la comunicación organizacional en los actores políticos, la comunicación móvil lo cubre de manera muy efectiva. También en este frente, la comunicación móvil ofrece interesantes oportunidades en el campo de la discusión y del debate. En ese sentido, los servicios de mensajería instantánea y las apps permiten la articulación de comunidades móviles que generan espacios donde los ciudadanos pueden interactuar y discutir, bien sean militantes de un partido político, de un movimiento social, bien sean ciudadanos en general. Uno de los hándicaps, eso sí, respecto, por ejemplo, a las redes sociales, es lo que podríamos decir la dinámica de apertura, en este caso, en el acceso de los ciudadanos a los servicios de mensajería instantánea, demanda cierta inscripción más proactiva, ofreciendo el número de teléfono, suscribiéndose, etcétera, que supone cierto hándicap en cuanto a fluidez a la hora de introducir nuevos usuarios. Sí que es interesante el desarrollo de diversas aplicaciones que intentan fomentar la discusión y el debate. En este caso, en el marco español, es interesante el ejemplo de AppGree, que es una aplicación que ofrece la posibilidad de hacer debates y de votaciones a tiempo real, implicando a un elevado número de usuarios a través de dispositivos móviles. Uno de los partidos políticos que la ha implementado desde 2014 es Podemos, para tanto discutir diversas iniciativas como para, por ejemplo, organizar toda la dinámica de votaciones del Congreso reciente de Vistalegre y que, por ejemplo, en las primeras pruebas que hizo Podemos de esta aplicación de discusión, de planteamiento de preguntas y de votación de esas preguntas, participaron alrededor de 11.000 personas y se emitieron 260.000 votos, con lo cual se generó una actividad muy intensa de casi 18.000 propuestas a votar que planteó que la herramienta podía ser útil, aunque también podía generar un desborde excesivo de las propuestas en circulación si se quería luego ser efectivo. En todo caso, es interesante tener en cuenta el ejemplo. La tercera aportación que permite la comunicación móvil es la conexión con la ciudadanía. Evidentemente, esa conexión está vinculada a la potencialidad de conectividad que ofrecen los teléfonos móviles y pivota desde el deseo de que se convierta la comunicación móvil en un eje estratégico para las administraciones públicas en su relación con los ciudadanos a una herramienta fallida por parte de los partidos políticos.
Si vemos las dinámicas en este campo de conexión con la ciudadanía, hay algunos datos interesantes como punto de partida. El primero es que los servicios de mensajería instantánea, específicamente aquí los datos son de WhatsApp, están empezando a desbordar o a saltar la esfera de la comunicación personal con amigos y familiares. Porque ya con datos de 2016, el 60% de los internautas, de los usuarios de plataformas online en España, usan WhatsApp con fines laborales, para intercambio de información con compañeros de trabajo, y el 37,4% ya han utilizado WhatsApp para comunicarse con empresas o negocios. Con lo cual, ya ha superado, ya empieza a superar el, llamémosle así, cordón de la comunicación meramente con familiares y amigos, y empieza a utilizarse la herramienta en otros contextos, tanto desde el punto de vista profesional como desde el punto de vista de la relación con empresas y negocios. Ahí hay una vía interesante de incorporación, evidentemente, de el uso de estos servicios con una finalidad tanto de comunicación política como de relación con la ciudadanía. De hecho, diversos ayuntamientos, especialmente en la mayor parte de los casos que yo conozco, aunque también algunos de mayor tamaño, pero especialmente ayuntamientos de tamaño más bien medio o reducido, están empezando a incorporar el WhatsApp para articular sistemas de alertas para comunicarse con sus vecinos. Aunque eso sí, con el déficit de que es un sistema meramente unidireccional, es decir, uno se suscribe, recibe 1 o 2 alertas al día, pero no puede ni contestarlas ni participar en ninguna conversación, sino que es como una especie de pregonero digital por WhatsApp. Pero con el déficit que supone, ya es una primera exploración interesante de comunicación y de relación con la ciudadanía por parte, en este caso, de ayuntamientos. De hecho, si analizamos cuál es la estrategia de la Administración General del Estado, vemos que el plan de transformación digital de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos, aprobado en octubre de 2015, sitúa como uno de sus objetivos estratégicos lograr que los canales digitales, entre los cuales se incluye explícitamente los canales móviles, sean la principal vía de relación entre los ciudadanos y la administración pública. Evidentemente, de lo que soporta un papel a lo que supone la realidad suele haber a veces un trecho, y en este caso el trecho es grande, porque el establecimiento de esos canales es todavía muy reducido en el contexto español, porque únicamente en un 4,7% de los procedimientos administrativos se puede considerar que existen esos canales que permiten la relación directa a través de dispositivos móviles de los ciudadanos con la administración para, desde tramitar el pago de cualquier sanción hasta la petición de cualquier tipo de documentación o trámite que sea necesario. Naturalmente, en la conexión con la ciudadanía también juegan un papel importante las apps políticas que pueden servir para conectar a los ciudadanos con actores políticos como partidos. En este caso, en el marco español, que es en el que yo he situado el enfoque de mi análisis, si revisamos esta cuestión, se genera una paradoja bastante significativa, que es que se constata la renuncia mayoritaria a esta herramienta por parte de los partidos, principalmente de los partidos a nivel estatal. En el Apple Store, es decir, en el sistema iOS, que es el que yo utilizo, solamente el Partido Popular y el Partido Socialista tienen app descargable a nivel nacional. El Partido Socialista desde hace un año. Ahora veremos, además, las apps más o menos cómo se orientan. En todo caso, nuevos partidos a nivel nacional no tienen apps descargables en el Apple Store. En cambio, sí que ha habido una fuerte descentralización. ¿En qué sentido? Por ejemplo, en este que tenemos en la diapositiva. El Partido Socialista no tenía app, pero sí que tenía
una app el Partido Socialista de la ciudad de Valencia. Puede ser que no tenga una app Ciudadanos, pero sí que tiene Ciudadanos de Madrid, pero no a nivel nacional. Con lo cual se genera una situación realmente curiosa en la que la organización central del partido no impulsa la herramienta, pero libremente diversas divisiones territoriales de esa organización lanzan sus aplicaciones desde una dinámica descentralizada y, por lo tanto, con una situación bastante caótica en ese sentido. Las aplicaciones existentes de los partidos políticos se caracterizan básicamente por dos grandes rasgos. Por un lado, por el mantenimiento de modelos comunicativos propios de la comunicación mediática y masiva, la unidireccionalidad y la verticalidad, que constatan nuevamente que en el entorno digital los partidos políticos en España se resisten a comprender que han perdido el control del mensaje y que no lo pueden mantener, sino que deben gestionar un contexto mucho más abierto de circulación del mensaje. Y por otra parte, esas apps están orientadas a la autopromoción, es decir, a la mera difusión de notas de prensa y contenido del propio partido, como lo son, por ejemplo, las páginas web de algunos partidos políticos. Por lo tanto, no aportan ningún elemento específico propio del entorno móvil esas herramientas. Desde luego, no fomentan la participación ciudadana ni la conexión, por lo tanto, no se convierten en herramientas que contribuyan a la reducción de la desafección o, en todo caso, a el intento de reducir las distancias entre la clase política y la ciudadanía. Desde ese punto de vista, tanto por el escaso uso como por una aplicación en las apps de modelos comunicativos que no tienen especificidades móviles, podríamos hablar de que las apps son hoy en España una herramienta fallida desde el punto de vista del uso que les dan los partidos políticos. En ese marco, es interesante que, además de ver qué aportan y qué pequeño diagnóstico podemos hacer de la comunicación móvil en el campo político, que nos planteemos qué retos y oportunidades pendientes la movilidad pone encima de la mesa para la comunicación política. Y en este caso, por aquello de buscar también la simetría, si antes he utilizado 3 conceptos, ahora utilizaré 3 más. Segmentar, innovar y hibridar. En ese marco podemos ver cómo, en primer lugar, los dispositivos móviles, la comunicación móvil, permite segmentar. Es decir, permite poner en marcha estrategias comunicativas vinculadas al potencial de personalización que ofrecen los dispositivos móviles, que permiten segmentar el público y personalizar y customizar el mensaje de manera prácticamente individualizada. Eso ofrece la capacidad de adaptarse de forma personalizada casi a cada usuario o a grupos muy reducidos de usuarios a través de diversos grupos de mensajería móvil o de aplicaciones específicas. Por lo tanto, abre nuevas estrategias en torno a uno de los pivotes clásicos de la comunicación política, que es la dialéctica entre la unidad y la multiplicidad. Unidad de mensaje, multiplicidad posible de públicos a los que segmentar ese mensaje para que llegue y sea más efectivo. Es decir, si yo soy un joven que vivo de mis padres, me interesará poco la economía del país, la tengo resuelta. En cambio, me interesarán más otros temas, a lo mejor vinculados a la promoción cultural o deportiva, que sí que me afectan directamente. Por lo tanto, el mensaje puede ser único, pero lo puedo servir de forma múltiple a mis públicos en función de sus características, en función de sus targets. Naturalmente, esa cuestión que permite armonizar unidad y multiplicidad tiene un inconveniente que no es pequeño, que es que evidentemente eso puede implicar notables inversiones económicas desde el punto de vista de articular toda una gestión no solo tecnológica, sino también humana a la hora de localizar, segmentar esos públicos y distribuir los contenidos a esos targets específicos. El segundo reto pendiente es innovar. Innovar en diversos sentidos, porque la comunicación móvil, con sus especificidades, puede aportar rasgos
innovadores para la comunicación política. Yo he querido señalar 3 posibles, pero probablemente habrían más. Pero a mí me parece que estos 3 pueden servir como mínimo para ilustrar qué puede aportar el móvil de nuevo y potencialmente interesante al campo de la comunicación política. En primer lugar, puede aportar el uso de la realidad aumentada. La fotografía que veían anteriormente es de una aplicación lanzada el año 2015 por ciudadanos de Madrid, no ciudadanos a nivel estatal, que utilizaba la realidad aumentada para decir al usuario a qué distancia se encontraba la siguiente sede del partido, supongo que por aquello de que si se perdía pudiera encontrar la casa matriz, y cosas por el estilo, naturalmente de un perfil absolutamente inútil, pero que nos plantean que la realidad aumentada se puede también aplicar con un poco más de originalidad y un poco más de riesgo al campo de la comunicación política y obtener buenos resultados porque permite conectar con un público joven, tradicionalmente alejado de la comunicación política en sus formatos más clásicos, permite explorar la fusión de la información y la realidad virtual en diversas cuestiones, tanto en lo que podríamos decir los formatos tradicionales de la comunicación política como los mítines, como otros formatos como los vídeos y los audiovisuales que utilizan la realidad aumentada, y también permiten una mayor inmersión del usuario y, por lo tanto, un cambio importante en la experiencia o en la vivencia a la hora de consumir esos contenidos. También la comunicación móvil puede aportar el uso de bots y algoritmos que también las redes sociales pueden aportar, en este caso de una manera incluso más personalizada, con los potenciales peligros de que, a cambio de que evidentemente yo puedo tener mucho más controlado el parámetro de comportamiento, intereses y características de mis potenciales seguidores o usuarios, pues pongo en riesgo las cuestiones relacionadas con la privacidad de datos, obviamente. Pero plantea también un escenario para explorar. Y, naturalmente, también las dinámicas de telefonía móvil permiten explorar cuestiones relacionadas con la aplicación de una cuestión que aterra a los profesionales de la comunicación política y a los actores políticos, que es el humor y el entretenimiento como ingredientes de la comunicación política. Gran parte de los consumidores de redes sociales, por un lado, y también de servicios de comunicación móvil, plantean que uno de sus principales intereses a la hora de utilizar esos dispositivos o esas plataformas es el entretenimiento. ¿Por qué no utilizar dinámicas de gamificación a través de aplicaciones móviles o a través de memes para hacer llegar un mensaje diferente e innovador? Quizá mejor que lo haga yo desde el partido político que me lo haga alguien que no sea del partido político, porque lo va a hacer igual. Por lo tanto, desde ese punto de vista, se abre ahí un territorio interesante desde la perspectiva de explorar las conexiones entre la comunicación política y el entretenimiento y el humor a través de aplicaciones móviles y a través de dinámicas de gamificación. La tercera de las cuestiones pendientes, de los retos pendientes, es aquella que tiene que ver con hibridar. Ya decíamos que el contexto actual de la comunicación política se caracteriza por el establecimiento de un sistema híbrido. Híbrido en un doble sentido. Aquí me referiré específicamente al híbrido desde el punto de vista de que los viejos y los nuevos medios se interrelacionan en múltiples lógicas y direcciones, a veces de forma cooperativa, a veces de forma competitiva, a veces sumando, a veces chocando. En todo caso, en ese contexto, resulta fundamental, porque los resultados así lo están dejando ver, establecer sinergias entre los diferentes medios y plataformas, entre viejos y nuevos medios. Y añadiría, resulta también fundamental establecer sinergias entre medios de comunicación masivos y medios de comunicación personales, donde entraría la comunicación móvil. Aquí, en mi criterio, el móvil tiene un elevado poder de integración de servicios alrededor de apps y de mensajería instantánea. Es decir, el móvil se puede convertir en algo así como una especie de puente de mando desde el que el usuario
puede perfectamente acceder a esos espacios híbridos donde no solo consumir o acceder a redes sociales, portales de vídeo, portales de fotografía, sino también a páginas web de medios de comunicación como diarios, televisiones, etcétera, páginas web o aplicaciones de los partidos políticos, con una dinámica de integración o de convergencia creciente. Sin embargo, a pesar del potencial del móvil como, digamos, eje basculante de toda la hibridación alrededor de la comunicación política, el móvil está poco incorporado todavía a las dinámicas de comunicación política. Podríamos decir que en las estrategias de los actores políticos españoles ocupa una posición todavía marginal. Está presente de manera muy colateral y sin explotar en la mayoría de los casos las especificidades propias de la comunicación móvil. En ese caso, podemos plantearnos una breve conclusión final a partir de esas tres aportaciones y esos tres retos pendientes que, en mi opinión, bascula a partir de tres puntos claves. El primero de ellos, que el móvil es una nueva herramienta de guerra en la comunicación política, si queremos utilizar un mensaje bélico. Se puede convertir en una base central de operaciones en el entorno híbrido. De hecho, informalmente en algunos casos se está convirtiendo, por ejemplo, con el fenómeno del second screen o la segunda pantalla, en la que se está generando una dinámica que un usuario está viendo unas noticias políticas o un debate político y a la vez está tuiteando o está ampliando información a través de su dispositivo móvil. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el móvil ofrece una oportunidad interesante como nodo de esa comunicación política híbrida que se está abriendo paso cada vez con mayor contundencia. Pero, en cambio, a pesar de esa potencialidad, lo que se constata es un uso muy limitado del móvil en el campo de la comunicación política si lo analizamos desde un punto de vista de los términos transformadores de la comunicación política, no de un uso de abrir un canal, que a veces ni eso, sino en términos de transformar y de introducir novedades o nuevas dinámicas comunicativas. En mi opinión, prevalece más una concepción del móvil como un dispositivo, como un puente para llegar a algún sitio, es decir, como un puente para llegar a Facebook o como un puente para llegar a una noticia de La Voz de Galicia o como un puente para llegar a YouTube, que como una plataforma en sí, que como un medio para hacer cosas. Esa concepción del móvil como un dispositivo es lo que, en mi opinión, en el campo de la comunicación política provoca que se configure el móvil como un dispositivo, como una plataforma o como unos servicios menores y como una herramienta fallida, pese a las potencialidades que tiene. Se ve más como, diríamos aquellos, alguna cosa para llegar a algún sitio que como el sitio en sí mismo. Con lo cual, desde esa perspectiva, eso supone una limitación de concepción a la hora de utilizar la comunicación móvil en el campo político, que, naturalmente, quien cambie esa concepción y aplique las especificidades del medio móvil, probablemente va a ver cómo los resultados son más positivos y más interesantes. Porque, en definitiva, para aprovechar eso, solamente hay que plantearse una cuestión que podría parecer menor y que si yo fuera un profesor de marketing o de management incluiría en todas mis charlas, pero que incluyo solo en algunas pocas, como por ejemplo en esta, que es que los actores políticos deben, si quieren aprovechar las particularidades, las especificidades, las oportunidades del móvil en términos de nueva herramienta clave, deben perder el miedo a salir fuera de la zona de confort. Deben, en definitiva, asumir que en el entorno digital la comunicación se basa en la pérdida del control del mensaje, que en el contexto de la hibridación es imposible mantener un control férreo del mensaje y que el mensaje va a ser reconfigurado, reelaborado, formateado por los usuarios y que eso no es necesariamente malo
a la hora de favorecer la extensión del mensaje. Simplemente las cosas han cambiado y el control absoluto y la ausencia de riesgo en la comunicación en el entorno digital es ya un imposible. Por lo tanto, hay que perder el miedo a salir fuera de la zona de confort y aplicar las innovaciones que la comunicación móvil ofrece para el campo de la comunicación política. Muchas gracias. Hasta aquí. Bueno, muchas gracias, Andreu. Además, exactamente, limitarte al tiempo. Tenemos todavía 10 minutos. Sí, ¿ves? El móvil también vale para controlar los tiempos de las intervenciones. Tenemos todavía 10 minutos para dudas o cuestiones o preguntas que queráis plantear. Sí. Sí, adelante. Lo que comentaba de las aplicaciones móviles de ciertos partidos que habían surgido sobre todo en ámbitos más municipales y locales, realmente podría considerarse como una escisión de la cercanía que ya existió siempre entre los gobiernos municipales frente a la distancia que existe con aquellos nacionales. O sea, ¿no considera que es una prolongación de lo mismo? Sí, me parece que efectivamente es una vía natural, en tanto que la proximidad entre la organización política, bien sea un ayuntamiento, bien sea un partido político, y los ciudadanos de esa ciudad, de esa población, de ese territorio concreto, favorece, llamémosle así, la creación de mayores lazos de confianza y, por lo tanto, favorece una más fácil conexión en ese terreno en términos móviles. Mi gran cuestión es ¿y por qué no intentan aprovechar ese modelo desde una lógica, llamémosle así, de sumar esfuerzos los partidos a nivel estatal? Porque esa base que ya tienes captada a nivel local la puedes ir implementando con otras funcionalidades, obviamente, a nivel estatal. No digo que esté mal esas aplicaciones, al contrario, me parecen muy interesantes y muy útiles. Lo que me parece sorprendente es que no se haga una articulación, digamos, estructurante desde arriba y que se desaproveche las posibilidades que ya se están creando y utilizando desde los entornos más locales para subir esas dinámicas comunicativas a otros entornos. ¿Más cuestiones? Todavía tenemos tiempo, si alguien quiere plantear alguna otra cuestión. Bueno, pues nada, parece que está todo claro. Mejor. Muy bien, bueno, muchas gracias, Andreu. Damos paso ahora a la siguiente ponente, Eva Campos. Pues venir. Bueno, muchas gracias. Gracias.